Hola estudiantes de Harper Academia, bienvenidos a Fisiopatología. Ahora tocaremos el tema de disnatremias. Primero, como siempre, tabla de contenido. Empezaremos más que nada con las generalidades, pasaremos a la fisiopatología y el diagnóstico laboratorio. Tocaremos en sí la fisiopatología y el diagnóstico laboratorio dos veces porque si se dan cuenta es disnatremias, es decir, una alteración de esto, y tenemos hipo e hiper. Así que en sí el tema es como por doble. Primero, generalidades. Recordemos que en sí el equilibrio del sodio es ampliamente funcional por la parte del riñón, es básicamente todo el riñón el que se va a encargar de esto, pero como funciones dentro de lo que es el equilibrio del sodio, pues se regula el volumen de líquido extracelular, es líquido extracelular. Y pues en sí totalizan entre el 90 y el 95% de la actividad osmótica, es decir, es altamente osmótico. Es perteneciente a una molécula de sodio, es importante en la regulación del equilibrio ácido-básico. Si se acuerdan, si tiene una carga positiva, entonces va a afectar a... Si no se acuerdan, chequen el tema anterior. Entonces, transportación de corriente, pues es más que nada en muchos canales, de cómo está el canal sodio, potasio, cloro, entonces, pues manifiesta ahí, ¿no? Constituye un funcionamiento del sistema nervioso y otros tejidos bastante excitables. En sí, pues básicamente si es determinado a partir de la ingesta, es decir, la ingesta de sodio lo que lo determina sus concentraciones y lo que es el riñón trata de regularlo. La pérdida de sodio a través de los riñones, pues cuando tienen una falla, cuando tienen alguna otra patología o alguna manifestación que no está haciendo que se puedan concentrar de manera adecuada en la sangre y entonces empieza a perder muchísimo por la parte de la excreción. Entonces es un equilibrio entre conservarlo y reabsorberlo ahí como el sodio filtrado. Y eso está ya mayormente la pérdida se aumenta por la ingesta y aumenta. Entonces es decir, si aumento mi consumo de sodio, pues el riñón va a excretar más. Y si yo disminuyo, pues el riñón va a absorberlo o va a retenerlo más. Esto es más que nada es por los canales y los receptores. Ahora, el equilibrio del sodio tiene su propio mecanismo de regulación de la conservación del volumen circulante efectivo, es decir, el volumen del arterial en la sangre. ¿Por qué lo afecta tanto? Si es altamente osmótico, es decir, que puede influir más en el paso del agua. Si se acuerdan de insuficiencia cardíaca hemos tocado de que si tengo una concentración aumentada de agua y sodio, ya sea por una excreción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues voy a tener entonces un mayor volumen efectivo en sangre. Y esto está muy determinado por el sodio. Un incremento en el sodio, y como ya hemos tocado anteriormente, me condiciona un volumen arterial mayor. ¿Ok? Entonces, si yo estoy monitoreando este volumen circulante efectivo, pues está más que nada por los vasoreceptores y el sistema vascular, pero responden a un estiramiento de las paredes de los vasos, es decir, que se influye las presiones en las que está. El sodio puede influir en todos los vasos sanguíneos arteriales de manera muy fácil, ¿ok? Si yo tengo un volumen circulante efectivo bajo, esto activa los mecanismos de retroalimentación, es decir, aumentar la retención de sodio y agua. Y si yo tengo unos mecanismos altos, entonces voy a disminuir la retención de sodio y agua o excretar sodio y agua, ¿ok? Los barroreceptores pues son los que juegan el papel muy importante en esto, regulando todo esto mediante el sistema nervioso central y la secreción de la hormona antidiurética. Es más que nada cómo está este pequeño circuito. De nuevo les recordamos que en Judox pueden descargar cualquier diagrama, PDFs, manuales, tablas y demás que se encuentran disponibles. En este caso es de medinos.so y nos da los valores de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y fósforo para que lo revisen. Recordemos que simplemente todo lo que está por encima es hiper y todo lo que está por debajo es hipo. Ahora sí, fisiopatología, primera parte. Cuando yo tengo lo que es la hiponatremia, pues yo tengo la pérdida de sodio, es decir, que tengo una retención de agua en un plasma y es mayor a los 135.000 equivalentes de litro. Yo lo tengo que dividir primero en dos fases, la hipotónica y la hipertónica. Cuando yo tengo una parte hipotónica, es decir, hay algo translocacional, es un desplazamiento osmótico del agua, que desde el compartimiento del líquido intracelular al extracelular, ¿ok? Como el que tiene lugar en la hiperglucemia, de ahí que siempre se tiene una manifestación de hiperglucemia con un sodio alto y una pérdida de líquido intracelular, perdón. Entonces la correlación pues es básicamente de incrementar. El sodio pues a pesar de que es más prevalente en el líquido extracelular, también tiene su afección en el líquido intracelular, debido a que es altamente osmótico. Entonces pues la respuesta es, pues, son las afecciones de la sangre. Debido a los efectos de las partículas osmóticamente activas como la glucosa se presenta un estado hipotónico o hipertónico, es decir, que un estado ampliamente de la glucosa me puede manifestar la influencia del sodio, y si el sodio influye en todo lo que es el volumen efectivo, pues básicamente va a influir también en todo esto.
No quiere decir que la glucosa influye directamente en lo que es el volumen, sino es más que nada a partir del sodio. ¿Ok? En el estado hipertónico voy a tener por dilución, obviamente. El tipo más común es la hiponatremia, que es causada por una retención de agua. Y se puede clasificar en la hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Las vamos a tocar más adelante. Y debe haber un efecto tanto a sodio como a la eliminación. Es decir, que se empieza a manifestar. Una hiponatremia. Si yo tengo una hipotónica hipovolémica, tiene muchas causas. El uso de diuréticos, principalmente tiacídicos, nefropatías de pérdida, pérdida de sodio, pérdida de líquido gastrointestinal por vómitos y diarreas constantes, ingestión de la fórmula diluida del exceso, complicaciones de insuficiencia corticoespinal o córtico suprarrenal. Entonces, todo esto pues manifiesta básicamente un estado hipotónico e hipovolémico. Es decir, disminuido los dos. Ahora, yo tengo algo hipotónico pero volémico, algo con bajo tono pero mucha volemia. Las causas, por lo general, es el resultado del síndrome de secreción de la hormona antidiurética, conocido como SIHAD. La estimulación osmótica, pues obvio, está ahí manifestándose. Mayor riesgo en periodos de prosoperatorios, es decir, que hay un cuidado posoperatorio debe estar con respecto a las cantidades de sodio. La causa de reabsorción de agua en algunos riñones, ya sea por alguna patología o porque estén altamente activos por algún fármaco o algo por el estilo. Si yo tengo algo hipervolémico e hipotónico, pues el mayor común es la metilmedioximetilfenamina, MDMA. Las causas pues son síntomas neurológicos graves, convulsiones, edema cerebral y también pues genera una hiponatremia leve. Digo, una grave, perdón. Dentro de lo que es la hiponatremia, pues yo tengo lo que es hipovolémico, bivolémico e hipervolómico. Ahora, ¿cómo está manifestado esto de manera más sencilla? Pues lo hipotónico hipovolémico es un déficit de agua mayor al déficit de sodio. Y en el caso de hipotónico y volémico, yo tengo una retención de agua con dilución de sodio a la vez que se mantiene el volumen de líquido extracelular dentro de los valores normales. Es decir, yo estoy reteniendo sodio y tengo el valor normal de agua normal. En este caso, pues yo tengo el valor de sodio y agua disminuidos. En la hipervolémica hipotónica, es decir, que se aumentan las concentraciones de sodio corporales, pero con respecto a que es altamente osmóticos, pues empieza a excretar y esto me genera trastornos relacionados con el edema de insuficiencia cardíaca descompensada o una enfermedad hepática o una insuficiencia renal. Es decir, empieza a fallar este mecanismo a pesar de que tengo una concentración de sodio alta al inicio, voy a tener después una concentración de sodio baja porque se está excretando. Algo que les quiero destacar es la hiponatremia en el cerebro. Vean que esta es la célula normal osmótica y aquí está en el plasma cuando falla gradualmente y cuando falla abruptamente. Si se dan cuenta empieza a salir agua de este y hay un punto dado donde empieza a pasar un cambio donde sea menor o de la menor concentración osmótica que debería, 290, 220, o una mayor pero está inflado por la parte cerebral. Y entonces si está inflado por una retención que a su misma parte por el líquido extracelular que pasa por el sodio y incrementa el volumen, ¿qué me pasaría? Un edema cerebral. Y eso pues, se manifiesta rápidamente en sí. Si se dan cuenta que hay cuando es una osmótica dismielinización, es decir, aquí todo lo que es el apartado cerebral, y aquí pues el edema cerebral está bastante afectado y de manera rápida, tanto en la concentración alta como en la baja de sodio se manifiestan súper rápido, y es porque son altamente osmóticos. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas pueden ser bastante variadas en realidad y depende de la severidad de los síntomas que tanto estará manifestado. Se suelen presentar letargia, apatía, desorientación, náuseas, confusión y estupor y coma. Estos tres aparte son cuando ya empieza a afectar el sistema nervioso central, ¿ok? Ahora, se desarrollan realmente bastante rápido y tenemos igual hiperexcitabilidad con irritabilidad, contracciones musculares o hasta convulsiones. Entonces, en nuestra exploración física, ¿qué voy a encontrar? Pues a las alteraciones sensoriales, obvio la hipotermia, la disminución de los reflejos tendinosos profundos, una respiración de Cherney-Stokes y una parálisis pseudobulbar. Esto se manifiesta muy rápido en sí. Los signos y síntomas, pues como les había dicho, en sí podemos manejar el sodio con una especie de rango, pero no muy alto, pero no suelen ser evidentes hasta que el sodio es realmente inferior a los 120. Entonces cuando ya es 120 o menos ya es cuando se empiezan a manifestar. Pero conforme se empiezan a manifestar poco a poco, empieza a progresar de manera rápida. Entonces ya cuando es un punto en el que aquí es el problema y los signos clínicos empiezan a manifestarse rápidamente. ¿Ok? Ahora, diagnóstico y laboratorio. Este sí sé que es un esquema que puede impresionar de primeras, pero tranquilos. Miren, aquí yo tengo disminución de sodio en el líquido extracelular.
Esto es un trastorno de la bomba sodio-potasio y esto es una alteración me da una alteración de la conducción nerviosa. ¿Qué signos clínicos puedo tener aquí? La lasitud, la hiporreflexioso tendinosa y la apatía. Ahora, esto del líquido extracelular puede estar condicionado por una pérdida de sodio directamente, ya sea renal o extrarrenal. Y de ahí que en el laboratorio yo voy a estar checando las concentraciones de sodio tanto en intra como extracelular y en el ego. Entonces, el sodio extracelular disminuido también pues lo checo de manera sérica, de más fácil, y esto disminuye la osmolaridad sérica. Entonces, si lo está disminuyendo, pues el paso del espacio extracelular al intracelular. Y esto pues me genera lo que es el edema, ¿no? Entonces, si yo tengo estas manifestaciones del edema, pues ya tengo lo que es cefalea, alteraciones de la memoria, anorexia, déficit de la atención. Esto es más que nada ya cuando empieza a manifestarse en el sistema nervioso central de manera ya más concreta. Obvio, si se disminuye la osmoralidad, pues tengo estímulos de los osmoreceptores, de lo que les he dicho de los barorreceptores igual, y entonces liberan la ADH, lo que nos da pues la sed. Ahora, yo cuando disminuyo el volumen extracelular, pues voy a tener la hipovolemia, y esto pues me presenta la oliguria, la disminución de la tensión arterial y la disminución de lo que es la PVC. Entonces, si yo tengo esto disminuido, pues obvio voy a tener una estimulación de los prereceptores, y todo esto va a estar afectado en una cadena del sistema renina-angiotensina, auricular, cerebral, la presión endotelial y cómo va a estar al final pues la reabsorción tubular de sodio y agua, es decir, quiero retenerlo. ¿Por qué? Porque no tengo. Entonces, esto me va a generar una hiposmovilidad urinaria que se puede medir. Igualmente, pues cuando yo tengo esto del espacio del paso del agua del espacio extra al intracelular, pues yo tengo la perfusión tisular, donde la fracción glomerular va a estar disminuida, y si tengo esto, entonces en el ego puedo checarlo con la urea, la creatinina, el ácido úrico, el pH sérico, el volumen urinario, y este es como, pues por así decirlo, un resumote de todo. Ahora, fisiopatología, segunda parte. ¿Cómo está la fisiopatología segunda parte? Ahora con hipernatremia. Es el déficit total del agua corporal con relación a los solutos corporales. Hay una concentración de sodio en el plasma superior a los 145. Superior, hiper. Entonces se caracteriza por una hipertonicidad del líquido extracelular y casi siempre causa la deshidratación celular, es decir, el agua pasa del compartimiento intracelular al extracelular. ¿Okay? Anteriormente pasaba del extracelular al intracelular, se inflaba la celulita, ahora se está deshidratando. Las manifestaciones pues realmente son bastante sencillas y respecto a las causas puede ser la pérdida notable de agua o de ganancia de sodio, la pérdida de agua a través del orino, tubo digestivo, a lo mejor alguna excreción urinaria o algún déficit que está teniendo, el defecto de la sed y la capacidad para obtener o beber agua, es decir, que no puede manifestarlo. Aquí les posee boca seca, lo que es el llanto sin lágrimas, la prostracción, que es básicamente estarse en cama, y el signo del pliegue, es decir, que se tiene como un pequeño pliegue manifestado aquí en la zona abdominal, que es por una inflamación. Es decir, ¿por qué se está inflamando esto? Porque parece que si tuviera este signo del pliegue, porque de nuevo está pasando el líquido del intracelular al extracelular. Entonces una ingesta rápida de la infusión de sodio con el tiempo suficiente u oportunidad pues me va a manifestar esto. Si yo tengo mucho esto, voy a tener una excreción constante, voy a estar orinando mucho. La administración terapéutica de sodio tiene que ser bastante rápida, entonces casi siempre tiene lugar desde la pérdida de los líquidos corporales, no tiene tanto por la ingesta de sodio, más que nada, o sería muy difícil que se manifiesten estos síntomas con una pérdida, con un aumento de sodio en tan rápido. Más que nada básicamente por la pérdida corporal de agua, y entonces si pierdo agua, entonces ya es cuando se empieza a incrementar el sodio y es un círculo vicioso de pierdo agua, incremento sodio, sodio osmóticamente activo, y me influye más en el líquido intracelular, vuelvo a perder más agua y así continuamente. Obvio, pues si se tiene una ingesta muy exagerada de sodio, pues sí podemos manifestar estos síntomas un poco más leves, pero están presentes de todos modos. Con respecto al diagnóstico de laboratorio de la hipernatremia, pues la verdad es que es bastante sencillo, nada más es medir las concentraciones séricas, pero hay otros apartados que pues van a afectarlo, ¿no? Si se dan cuenta, aumenta el sodio aquí, ¿no? Entonces la osmolaridad plasmática aumenta, lo que les decía que es del paso. Y hay osmoreceptores y entonces liberamos ADH y favorece la reabsorción de agua y sodio. Entonces, pues esto es como un pequeño círculo vicioso que se manifiesta de precisamente de tengo mucho y después reabsorbo más y vuelvo a tener mucho otra vez y así continuamente. Hay etapas que me van a afectar lo que es la deshidratación celular, y esto va a afectar principalmente el encéfalo.
Tiene una etapa crónica, realmente se ganan solutos osmotes, es decir, cuando me empieza a hacer de manera crónica, pero la manifestación principalmente será en la depresión de los músculos respiratorios. La depresión de Kussmaul y Cheyne-Stokes, esta es como para que los tengan ahí presentes. Entonces, cuando se empieza a afectar, pues en la etapa aguda, entradas de sodio, potasio, cromo, y esto me genera lo que son los signos de letargia, debilidad, delirio, convulsiones, coma. Todo esto está manifestado. Y tengo igual una alza y caída brusca de lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo, precisamente porque está pasando de nuevo del intra al extracelular y lo estoy perdiendo otra vez. Entonces, tengo la hemorragia cerebral y el hematoma subdural, tengo un aumento de la frecuencia cardíaca que se llega al punto de arritmias. Todo esto a partir de la deshidratación celular. ¿Por qué se deshidrata? Porque tengo mucho sodio. Si tengo mucho sodio, entonces ¿por qué estoy deshidratando? Porque el sodio va a jalar el agua que está en el compartimento intracelular. ¿Ok? Realmente pues les dije que lo mejor es pues una medición sérica, pero se puede checar por otras formas. La orina isotónica hipovolémica, la orina hipertónica, el sodio plasmático, la osmoralidad plasmática, la osmoralidad urinaria, la urea y creatinina aumentados. Pero pues en sí lo que más les recomiendo pues es básicamente medir el sodio en sangre y en orina. ¿Ok? De nuevo, muchas gracias a Harper Academia y a Yudox por hacer esto posible. Les adjuntamos aquí las redes sociales y igual les adjuntamos las biografías utilizadas por si quieren revisarlo aparte. Espero que les haya gustado.